de tenerlos nuevamente con nosotros y compartir toda esta maravillosa información que damos cada 8 días. Rancho La Era tiene el honor de presentar a nuestro invitado especial, Juan Javier Córdoba Contreras, el cual, siendo de familia charra, de mucha tradición, él viene a darnos una faceta diferente de la charrería y específicamente en cuanto a los atuendos. Juan, muy buenas noches, bienvenido al programa. Muchas gracias. Y bueno, me gustaría que las personas que nos están viendo supieran a qué te dedicas, qué es tu carrera de profesión. Bueno, muchas gracias y buenas noches a todos. Yo estudié la licenciatura en Comunicación Social. Estudié esta licenciatura recientemente, terminé hace un año. La estudié en la UAM Xochimilco. Y yo en esta licenciatura me especialicé en una disciplina que se llama semiótica. La semiótica se encarga de estudiar el significado de prácticamente cualquier cosa que pueda dar una interpretación. Se encarga de ver el significado de por qué una persona se puede vestir de determinada manera, cómo va a significar una persona si se viste así o si se viste así. De eso se encarga la semiótica, de ver estructuralmente y lógicamente cómo es que se construye un significado a partir de hacer cualquier acción. Ajá. De cómo hablamos, de cómo nos comportamos, así. Perfecto. Y bueno, aquí lo más padre e importante es de que estás tomando como base raíces muy importantes, que es la charrería. ¿Cómo se te ocurrió entrar o cómo, cuál fue tu visión al incluir a la charrería? Porque finalmente es esto, ¿no? La tradición, las raíces. ¿Cómo se te ocurrió a través de esto llegar a esta, pues el desarrollo de la semiótica, ¿no? Así es, fue un tema complicado. Yo en la carrera uno se tiene que especializar en el último año de la carrera en una disciplina. Se abren diferentes convocatorias para especializarse en un área y yo escogí semiótica. Aprovecho para enviarle un saludo fraternal y caluroso a mi profesor, gracias a quien yo estudié semiótica, del doctor Alfredo Cid Jurado. Él es un semiólogo muy importante, reconocido mundialmente, y bueno, decidí estudiar con él. Cuando yo ya estaba estudiándola, me enfrenté a la disyuntiva de definir qué estudiar, y pues fue una decisión muy complicada, pero creo que fue la elección correcta, elegir estudiar nuestras raíces y estudiar también un elemento que le da identidad al pueblo mexicano, que es justamente el traje de charro. Si uno se pone a pensar, o si va a cualquier lugar del mundo y uno enseña la fotografía de una persona que está vestida con un sombrero más o menos parecido a este, de ala ancha, un sombrero, perdón, un moño como el que traigo, una chaquetilla, nos remite inmediatamente a la mexicanidad, a una identidad mexicana. Y uno se pregunta por qué, si tenemos una diversidad cultural tan importante en el país, justamente es solamente un traje el que representa a la gran mayoría de los mexicanos. O sea, podemos hablar que desde Yucatán hasta Sonora hay una diversidad impresionante, multicultural en el país, muy rica, pero el traje que representa a México y con el que nos identificamos en cualquier parte del mundo es el traje de charro. También ha abonado un poco el mariachi digamos, a difundirlo alrededor del mundo, pero es el traje de charro el que da identidad a México. Entonces, yo también tengo un gusto particular y muy interesante por la política. Y me di cuenta que algunos políticos
utilizan el traje de charro como una forma de crear identidad también. También particularmente me gusta mucho la historia, y un personaje a quien le dediqué una gran parte de mis estudios fue al emperador Maximiliano. Fíjate qué importante, ¿no? Así es, Maximiliano pues jugó un papel importante en México porque pues se puede entender de varias maneras, ¿no? Él fue un emperador que llegó gracias o debido a la intervención francesa. Él era originario de una casa muy importante europea, la casa de los Habsburgo, y Maximiliano llega en una situación en la que tiene una crisis de identidad y una crisis política muy fuerte. Hablando un poquito de historia, nos situamos en el siglo XIX. 1864 a 1867 es cuando está el imperio. Dura 3 años, es un imperio corto, efímero, ¿no? Es un imperio corto, pero muy importante en cuanto a visualidad y en cuanto a crear una identidad mexicana. Claro. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, aquí tenemos la imagen del emperador. Maximiliano llega, digamos, de alguna manera un poco engañado, diciéndole que la gente había votado por él en un plebiscito, pero lo cierto es que no se había efectuado como tal un plebiscito tan extenso en México, y la gente pues en realidad poco lo conocía. Hay una intervención en México, y lo que pasa es que Napoleón III manda a Maximiliano, bueno, más bien le ofrece la corona, los conservadores en México también le ofrecen la corona, y Maximiliano la acepta con estas condiciones, de que la gente lo elija y, digamos, de alguna manera tuviera el voto popular. Lo cierto es que no pasó, pero bueno, aceptó la corona, llegó a México, y si de por sí entre los liberales y conservadores ya había una crisis política, una disyuntiva muy fuerte por el poder, llega Maximiliano, y esta situación de elección, de ver quién ostenta el poder, se agudiza todavía más. Entonces, es el emperador, es el segundo imperio. El primero, recordemos que fue Agustín de Iturbide, pero llega el segundo imperio, que es el de Maximiliano, y se encuentra ante una crisis total porque no tiene legitimidad. A pesar de que es el emperador, oficialmente es el emperador Maximiliano I de México, no está como tal legítimo, reconocido. Exactamente, el pueblo no lo identifica muy bien, tiene un problema porque a pesar de que llega invitado por los conservadores, Maximiliano es una persona muy liberal en su forma de pensar, en su forma de concebir a la política, en la forma en la que debe de ejercer el poder un gobernante. Su forma de pensar es muy, muy liberal. Entonces, aunque lo invitan los conservadores, pierde el apoyo de los conservadores porque no lo quieren. Dicen, ¿cómo puede llegar y Maximiliano puede es decir liberal? Tanto, ¿no? Exactamente. Los liberales en México obviamente no lo quieren, lo respetan muchos lo respetan, entre ellos Vicente Riva Palacio, Mariano Riva Palacio. Sin embargo, sus preferencias políticas están en el otro bando, están con Juárez. Entonces no tiene el apoyo de los liberales. Cuando viaja de Europa a México, pasa a ver primero al Papa Pío IX, y el Papa no está de acuerdo con él, justamente también por las ideas liberales. Entonces el apoyo de la Iglesia lo tenía a medias. Entonces, ¿qué le quedaba? Lo único que le quedaba era legitimarse con la población. Maximiliano era una persona muy inteligente, una persona muy cauta, y antes de venir a México... A lo mejor observador. Exactamente. Sí. Antes de venir a México, Maximiliano ya había leído prácticamente la historia del país, entonces lo conocía muy bien, a pesar de que no había estado antes en México. Entonces Maximiliano lee previamente sobre México, llega y bueno, también tenemos de hacer un paréntesis, era un amante de los caballos. Maximiliano consideraba que el galope tendido era la vida misma, era vivir. Decía que el trote era una cosa
que no le gustaba mucho. Él le gustaba mucho galopar y vivir su vida intensamente. Sí, como yo creo que precisamente el galope tendido era un reflejo de su personalidad, la liberación, las emociones, cuestiones de estas que le permitían explayarse a través de este paso del caballo, ¿no? Así es, un amante de los caballos, sí, en toda la extensión de la palabra. Llega a México y se da cuenta que en México hay unas haciendas muy productivas, unas haciendas bellísimas, haciendas en Tlaxcala, haciendas en Hidalgo, haciendas en Puebla, llega por Veracruz y conoce la ganadería que se desarrolla en México. Entonces queda maravillado absolutamente por el uso del caballo que se le da en México, al caballo que se le da en México, ¿no? O sea, él consideraba también que los vaqueros mexicanos y los charros mexicanos eran unos maestros absolutamente en el dominio del caballo, claro, y obviamente en el dominio de los animales del campo, sí, en particular. Sí. Volvemos a la idea que el caballo es un instrumento pues de trabajo. Realmente no era como una cuestión de lujo, sino más bien de trabajo para desarrollar todas las actividades en los ranchos, en las haciendas, para el manejo de los animales, ¿no? Sí. Entonces, siguiendo un poco con la historia, llega, se maravilla por todas estas cosas que empieza a conocer y ya de por sí venía enamorado de México. En sus notas, las notas que hacía él, pues autobiográficas de alguna manera, él ya mostraba mucho interés por México, un amor fuerte por México. Cuando venía en camino a México se vino diseñando, dibujando, pintando los uniformes que quería que usara su corte. Y un elemento importantísimo aquí, define que el uso del traje de charro sea oficial para toda la corte. Entonces, en la iconografía del Imperio Mexicano empezamos a ver, por ejemplo, esta fotografía que Maximiliano se viste de charro, y aparte de vestirse de charro, se tiene que vestir toda su corte de charro. Hay uno de los conservadores, uno de los escritos que deja un conservador, se llamaba Francisco de Paula de Rangois. Él hizo toda una crónica sobre el imperio. Obviamente no hablaba bien sobre Maximiliano, y él se burlaba de Maximiliano. Decía, se quiere vestir como los rancheros mexicanos, pero no le queda porque es europeo. Así se refería a él. Pero entonces, regresando a la situación de crisis política, se da cuenta que tiene prácticamente todo en su contra. Inteligentemente dice, ¿cómo puedo generar una forma de identidad con la población mexicana? ¿Cómo ganarme o de alguna manera hacerme visible con la población mexicana? Pues a donde vayas, haz lo que veas, ¿no? Así es. Entonces lo que hace es empezar a utilizar el traje de charro. El imperio comienza en 1864 y el 4 de enero, el día de su cumpleaños y mi cumpleaños, el 4 de enero del año 1865, Maximiliano entra a la Ciudad de México montado a caballo y vestido perfectamente de charro. La gente estaba impresionada. Entonces, perdón que te interrumpa, realmente el traje fue idea de Maximiliano o lo modificó. Aquí lo que pasa es que debemos de tomar en consideración que es un periodo en el que la vestimenta es importante. Bueno, durante todos los periodos la vestimenta es importante. Porque les da jerarquía. Exactamente, pero como lo platicamos hace un ratito, la vestimenta significa. Sí. Entonces, el hecho de que uno se vista de determinada manera significa de muchas formas. Aquí, históricamente, teníamos, lo podemos ver en algunas novelas, como Los bandidos de Río Frío de Manuel Paino, por ejemplo, o El Zarco de Ignacio Manuel Altamirano, que hacen una descripción de unos bandidos que les decían los plateados. Así es. Los plateados eran gente que iba montada a caballo muy elegante, y estos plateados, toda la plata que se lograban robar, se la colgaban. Wow. Entonces, el traje del chinaco
de esta manera se va configurando a partir del uso de la plata. Entonces es un traje que el sombrero no era más o menos de ala ancha, con la copa chatita, pero llena de colijes en todo alrededor. Ajá. Colijes obviamente de plata, botonaduras de plata absolutamente, chaquetillas también con plata, y los pantalones acampanados, espuelas muy grandes de plata, muy lucidoras. Y Maximiliano lo que hace es llegar y ver este traje que usan los mexicanos, y con los liberales se ganó un poco el desprecio, porque como le comentaba hace ratito, Francisco de Paula de Arangois lo empieza a ver como un ranchero mexicano despreciable. De alguna manera eran vistos como algunos bandoleros, los chinacos, aunque eran también gente de campo, pero muchas veces se veía como gente bandolera. Lo podemos ver en el Zarco de Ignacio Manuel Altamirano. Sí, los bandidos de Río Frío. Exactamente, los bandidos de Río Frío. Y Maximiliano lo que hace es estilizar el traje de charro. Digo, más bien, yo no me atrevería a utilizar la palabra estilizar, porque yo considero que el traje de chinaco también es muy estético. Pero lo que hace es darle un toque personal. Y entonces empieza el pantalón del chinaco era abierto, y Maximiliano lo que hace es entubarlo, como queda actualmente el traje de charro. La chaquetilla, o más bien se utilizaba una cotona, que era como una especie de zarape. Y Maximiliano lo que hace es empezar a utilizar unas chaquetillas como esta que traigo, y las recorta un poquito. Y empieza a utilizar también el traje, el sombrero de ala ancha, con la copa todavía chatita, no una copa como la que vemos ahorita. Creo que por aquí hay una fotografía en la que se ve el sombrero nada más de Maximiliano. Un poco más plano, ¿verdad? Exactamente, un poco más plano. Sí. Aquí la tenemos en la imagen. Es un sombrero de ala muy ancha, pero con la copa no tan levantada como la que tenemos actualmente. Vemos que ya tiene una especie de toquilla. Que son adornos finalmente, ¿no? Esta es una fotografía que está en Viena, es el Museo de Viena, porque desafortunadamente la mayor parte de cosas que tenía Maximiliano se fueron para Austria. Antes de terminar el imperio, lo que hace Maximiliano es empezar a mandar sus cosas. Pero bueno, ahorita vamos a llegar al final del imperio. Regresando un poquito a los inicios, es un imperio que basó su imagen en la visualidad. Se trató de tener elementos visuales en prácticamente cualquier aspecto. Por ejemplo, aquí vemos el carruaje de Maximiliano, un carruaje completamente vistoso. Aquí tiene, por ejemplo, el monograma imperial. Un carruaje muy bonito, utilizado fundamentalmente por Carlota, porque él le gustaba más ir a caballo, prefería ir a caballo con su corte, pegada exactamente, y viajar junto con Carlota. Entonces vemos que son elementos muy vistosos. Por aquí también tenemos una imagen del monograma, que es como un bastón exactamente. Aquí vemos que es una M, que es la M de Maximiliano, otra M más, que es la M de México, y una I que atraviesa. Esa I quiere decir Maximiliano I de México. Estos eran sus cetros de mando. Y otro elemento muy interesante en su visualidad, tiene esta es una corona, y en la cima de su corona tiene una piña. Todos los príncipes o los emperadores de la casa de los Habsburgo tradicionalmente traían en su corona una cruz, porque obviamente la religión católica es parte fundamental de los imperios. Pero Maximiliano llega a México y le pone una piña a la corona, no le pone una cruz, le pone una piña. Esta cita se la debo a mi profesor Alfredo Cid Jurado. Él descubrió en sus investigaciones, porque también es un estudioso del tema, que Maximiliano consideraba que el gobernante debería ser como una piña, debería ser fuerte y áspero y duro por fuera,
pero por dentro debería ser sensible y dulce para entender las necesidades del pueblo. Entonces, por eso es que Maximiliano comienza a usar esta piña en su corona. Qué buena anécdota. Así es. Muy, muy buena. Es que de verdad es un imperio cargado de muchísimas cosas. Simbología. De muchos símbolos, muchos signos. Exactamente. Que muchos apuntaban a la visualidad, como le comento, y a la idea de construir un imperio unificado, de unificar las formas, de unificar los colores. Claro. Si vemos, por aquí también tenemos la bandera del imperio, que es Maximiliano también llega y empieza a utilizar los 3 colores de la bandera, verde, blanco y rojo. No rompe con este esquema, porque le sigo comentando, la idea era unificar una identidad. Aquí vemos el escudo de armas del imperio, son 2 grifos, la corona y el elemento fundamental en la bandera de México, el águila parada sobre un nopal, que también esta águila la encontramos en un traje representativo de la mujer mexicana de a caballo, que es el de la China poblana. Así es. Bordado justamente y con esta misma forma en el centro de la falda de la China poblana. Entonces, como vemos, es un imperio que manda muchísimos signos visuales. La idea es que se vea el imperio. Lo vemos también por ahí tenemos una de las monedas también. Las monedas también se acuñaron en el imperio, se acuñó esta moneda. La idea era que la imagen del emperador estuviera prácticamente en todos lados. Y empieza a utilizar la pintura como un recurso fundamental. Y vemos, esta la vamos a analizar un poquito más adelante porque es cuando se rinde Maximiliano. Okay. Pero tenemos otra imagen, creo que es la 25. Sí. Esta imagen es muy importante. Vamos a hacer un pequeño análisis sobre esta pintura. Esta pintura es un óleo que se encuentra exhibido en el en el Museo Nacional de Historia, en el Castillo de Chapultepec, justo junto al lado del carruaje que acabamos de ver. Pero analizando esta imagen vemos que hay un caballo tordillo, como le conocemos en el argot de la charrería. Pero si analizamos detenidamente cada uno de los elementos que tiene el caballo, por ejemplo, vemos que el freno, el instrumento que se utiliza para sujetar al caballo, el control del caballo, es un freno charro. Vemos que tiene un bozalillo charro, vemos que tiene un gargantón también de corte charro. La rienda también es una rienda charra. La rienda mexicana, usted que es experta en esto, sabemos que la rienda mexicana debe su maestría que se sujeta con una sola mano. Los austriacos montan con 2 manos, pero Maximiliano llega a México y monta con una sola mano. Además de eso, la silla que tiene un corte de alguna manera militar, pero el fuste, que digamos es el esqueleto que sostiene la silla, es un fuste charro. Charro, exactamente, porque tiene cabeza. Tiene cabeza, ajá, exactamente. Ajá. Terminamos este análisis. Ajá. Es un fuste charro, pero vemos al emperador vestido como emperador. Así es. Esta imagen por eso es tan importante, porque es un sincretismo entre el imperio europeo y la forma de montar mexicana. Claro. Es una silla que tiene vaquerillos también de pelo de chivo. Por este lado vemos a una familia mexicana. Por sus rasgos pensamos que es una familia mexicana, un hombre, una mujer de tez morena, nopales. Hablamos de la gente de campo, ¿no? De la gente del campo. Y atrás de él, algunos de sus miembros de su corte. Pero bueno, sí, muy interesante este análisis, Pues con este análisis vamos a un corte y regresamos en unos momentos. Pues fíjate qué interesante y qué abundancia de datos, de hechos que muchos, como los mexicanos mismos, no lo conocemos. Así es. ¿Sí? Entonces,
esa situación donde él se documentó mucho de los quehaceres del campo, de la vestimenta, de los procesos políticos inclusive que estaban en ese momento teniendo pues ebullición, porque ya sabemos que la política es ebullición, ¿no? Entonces él llegó precisamente en un momento muy importante para este desarrollo social y cultural de nuestro México querido y adorado. Pues qué bueno, es una oportunidad de darnos esa nueva visión, ese ir a nuestros ancestros a rescatar este traje que tú y yo estamos portando, ¿no? Y que de verdad es sumamente importante. Proseguimos, ¿qué más nos podemos tener? Sí, bueno, pues más o menos ya habíamos dado como un panorama general sobre la pintura que estamos viendo. Vemos por el paisaje que está detrás de él que se trata del campo mexicano. Así y bueno, lo hizo justamente durante el periodo, pero está lleno de condecoraciones. Esta banda es muy importante señalar, es la banda de los Habsburgo, la banda representativa de su familia, porque es un emperador al final de cuentas mexicano, pero pertenece a la familia de los Habsburgo. La banda de los Habsburgo y condecoraciones. Él creó una orden, es muy importante también señalarlo, la orden, bueno, más bien no la creó. Quien fue el creador fue el primer emperador de México, Agustín de Iturbide, la Orden de Guadalupe. Y pues termina el imperio de Agustín de Iturbide, también muy efímero por situaciones políticas. Llega Maximiliano y lo que hace es retomar de nuevo la Orden de Guadalupe y comienza a nombrar a miembros de la Orden de Guadalupe. Una de las condecoraciones, no la tenemos en imágenes, pero una de las condecoraciones que está aquí es la de la Orden de Guadalupe, también construida en torno a la visualidad. Otro elemento importante es que habían días oficiales del imperio donde no se podía trabajar ni nada. Uno era el cumpleaños de la emperatriz Carlota, que bueno, también Carlota da para hacer mucho que hablar. Investigaciones. Sí, claro. El día de la emperatriz Carlota, el cumpleaños del emperador, el 16 de septiembre y el 12 de diciembre, el día de la Virgen de Guadalupe. Y esto ya en un momento dado empieza a ganarse al clero. Exactamente, tratando de ganarse al clero, pero definitivamente a quien se va a ganar más con eso es al pueblo mexicano, definitivamente. Porque un elemento visual y que se ha convertido en un símbolo en México es definitivamente la Virgen de Guadalupe. Seamos de la religión que seamos, practiquemos las creencias que somos libres de creer en lo que sea, pero definitivamente la Virgen de Guadalupe es un estandarte de la mexicanidad. Así es. Es un estandarte de que también que nos remite meramente a México. Así es. Maximiliano la retoma también y empieza a nombrar caballeros de la Orden de Guadalupe a varias personas. Por ahí en varios lugares hay regadas varias condecoraciones de la Orden de Guadalupe, obviamente en precios muy altos. Sí, por supuesto. Monedas también del imperio que también traían el monograma del emperador. Pero bueno, son varias estrategias que va generando Maximiliano para tratar de ganarse a la población mexicana. Un imperio efímero, pero un imperio que nos dejó marcados hasta el presente. ¿Por qué digo esto? Maximiliano como político utilizó una vestimenta. Podía usar una vestimenta que era la de emperador, la vestimenta oficial, pero optó por utilizar la vestimenta que utilizaba el trabajador mexicano en el siglo XIX. Obviamente en este momento no podemos hablar de que la gran mayoría de la población mexicana se vista de charro, pero en ese momento la gran mayoría de la gente se vestía con estas características. El sombrero de ala ancha para cubrirse del sol, pantalones pues resistentes, botines aptos para poder montar adecuadamente. Él participaba como tal en las actividades del campo,
que es marcar ganado, hacer la vacunación, en fin, toda esa actividad. O uno de las personas que más cercano era a él fue su secretario particular, José Luis Blasio. Él escribió un libro que se llama Maximiliano Íntimo, y literalmente es un Maximiliano íntimo porque absolutamente está todo lo que hacía el emperador en ese libro. Y relata José Luis Blasio que de repente Maximiliano se levantaba muy temprano. Se levantaban a las 4 de la mañana y le decía, vamos a salir, aliste sus cosas por favor, y en particular aliste su traje de charro. Bueno, salían y llegaban, por ejemplo, a la hacienda de los Morales, que si pensamos en el actual territorio de la Ciudad de México, está prácticamente dentro de la ciudad, pero hablar de la hacienda de los Morales en el siglo XIX, a la mitad del siglo XIX, era trasladarse de un lugar a otro, ¿sí?, alejado. Claro. La hacienda de los Morales, la hacienda de La Teja, que ambas, bueno, Maximiliano pagó parte de los terrenos de estas dos haciendas para construir el Paseo de la Reforma. Ahorita hablamos del Paseo de la Reforma. Y le decía, vamos a la hacienda de los Morales. Y en la hacienda de los Morales le tenían preparado a Maximiliano un coleadero. Wow. Entonces era una de las actividades recreativas y que más disfrutaba Maximiliano, ir a ver la maestría de los charros mexicanos. Literalmente así lo dice Maximiliano. Yo no he visto gente que trabaje mejor con los caballos y con el ganado que a los mexicanos. Los rancheros mexicanos, los charros mexicanos son la gente que mejor conozco que trabaja con el ganado en cualquier parte del mundo. Recorrió varias partes del mundo Maximiliano antes de llegar a México. Entonces tenía un gusto particular por montar a caballo. Pero montaba. ¿O lo intentó? Podríamos tal vez decir que sí. Si nos sometemos a un rigor historiográfico, no podemos asegurar esto. Por intuiciones podemos ver que sí, le gustaba tanto, montaba tan bien, que no era nada fuera del otro mundo, nada difícil que él pudiera participar en las acciones charras. No está descartado, pero es importante dejarlo claro que hasta donde yo he podido conocer a Maximiliano, no he encontrado un registro donde diga Maximiliano coleaba o Maximiliano lazaba o algo así. Yo no lo he encontrado, pero le comento, podemos intuir que el emperador sí se dedicaba a lo mejor a estas actividades. Sobre todo porque decían que, y se lee en muchas partes de la historia, muchos textos, que el emperador, que quien hacía la política meramente en el imperio no era el emperador, era la emperatriz. Carlota se decía que estaba al frente prácticamente de todas las decisiones del imperio. Hay una anécdota muy interesante en las memorias de Maximiliano, en las cartas de Maximiliano que le manda a Carlota. Es una carta, no recuerdo la fecha, pero si alguien del público gusta le paso la bibliografía. Es una carta que le manda Maximiliano a Carlota y le dice, él le llamaba Ángel bien amado a Carlota. Le decía, Ángel bien amado, estoy muy contento. Fíjate que hoy estuve por Cuernavaca y conocí muchas especies de plantas. Él dibujaba las plantas y las estudiaba de alguna manera. Y también vi unas mariposas muy bonitas que me encantaron. Verdaderamente que Cuernavaca es uno de los climas que más disfruto. Y bueno, para no hacer el cuento largo, la carta iba en esos términos, ¿no? Idílicamente hablando sobre la situación. Y Carlota le respondía, mi Maxi querido, qué bueno que te la estás pasando muy bien. Y perdón, antes de eso le dice, hoy entré, en otra carta le dice, hoy entré vestido de charro a Córdoba, me recibieron muy bien, la gente de Veracruz me ha tratado muy bien. Le responde Carlota, mi querido Maxi, qué bueno que te la estás pasando muy bien. Yo te informo que los asuntos del imperio van de esta manera. Ya hablé con el secretario tal, ya hablé con el secretario tal y ya están resueltos. Tú sigues disfrutando. Entonces, en realidad, quien tenía un peso político muy importante era la emperatriz. Sí. La emperatriz Carlota, aquí la tenemos. Sí, aquí los tenemos antes de llegar a México, muy jóvenes. Muy jóvenes. Ella era belga.
Imagínate la fortaleza, y ella también debió haber estado inmersa en todo este conocimiento, porque si ya ella hacía algunas disposiciones o se atrevía a opinar de tal o cual cuestión a nivel político, es porque también ella traía una información, ¿no? Así es. Hablando un poquito sobre Carlota, ella hablaba mejor español que Maximiliano. Los dos hablaban en español, se comunicaban aquí en español con toda su corte, pero Carlota conocía mejor el español. Y tal vez no se ha escrito o no se habla tanto de Carlota, aunque sí se habla, ¿verdad? Pero una de las personas que también estuvo enamoradísima de México fue Carlota. Otra anécdota de Carlota es que en 1867, antes de que fuera a ser aprendido y fusilado posteriormente Maximiliano, Carlota tiene la necesidad de ir a Europa a hablar con el emperador Napoleón III y decirle pues que qué está pasando, porque Napoleón le quitó prácticamente todo el apoyo del ejército a Maximiliano. Era un imperio que ya estaba pues muy debilitado. Le quita el apoyo Napoleón III y lo que hace Carlota es decir, voy a ir a hablar con el emperador, porque Maximiliano no podía dejar el trono, o sea, tenía que estar al frente. Sí, claro. El orgullo y, sí, fundamentalmente el orgullo de la casa de los Habsburgo no le permitía dejar el trono. Sí. En una carta que le manda Maximiliano a su mamá le dice, la situación en México es insoportable, me van a matar, el imperio está cayéndose, no tengo el apoyo ni del clero, no tengo el apoyo absolutamente de nadie, me voy a regresar. Y le dice a su mamá, tienes estrictamente prohibido regresarte. Imagínate. El orgullo de los Habsburgo no va a ser violado porque uno de sus hijos tenga una situación política y se tenga que regresar por miedo. Tú tienes que aguantar en México, pase lo que pase. Entonces Maximiliano lo único que hace es decir, bueno, está bien, me quedo, pero todas sus cosas se fueron para Europa. En ese proceso, Carlota decide ir a Europa, como les comentaba, y cuando está a punto de subir a la embarcación que la iba a llevar a Francia, ve que están izadas las banderas de Francia. Y les dice, yo no voy a subir a ninguna embarcación que no tenga las banderas de mi patria. Exijo en este momento que se ponga la bandera mexicana para que yo pueda pisar esa nave. E inmediatamente tuvieron que hacerlo. Y bueno, ya de aquí se desprende una historia muy interesante sobre Carlota, de que pierde la cordura, de que entra en la locura, al grado de que pensaba o consideraba que todo el mundo la iba a matar y se sentía muy, muy angustiada. Acechada. Así es. Y mientras tanto Maximiliano sigue aguantando aquí. El periodo donde puede desarrollar toda esta iconografía, digamos que es en 1864 y 1865 y una parte de 1866. Pero la última parte, que es 1866, el final, y 1867 prácticamente fue un infierno para Maximiliano, al grado de que, como sabemos en la historia, tiene que llegar hasta Querétaro, que es el último lugar donde puede estar. Se realiza el sitio de Querétaro por parte de todos los liberales y desafortunadamente pues tiene que rendirse en batalla porque pues lo iban a matar. Se le hace un juicio y el juicio da como sentencia la ejecución de Maximiliano, que por aquí también tenemos una imagen. Esta obra es de Monet. Se llama el fusilamiento de Maximiliano. Maximiliano fue fusilado junto con el expresidente Miguel Miramón y el general Tomás Mejía, un general indígena mexicano que siempre estuvo junto con Maximiliano, parte de los conservadores también. Esta obra lo único que tiene es que pone a Maximiliano al centro. Maximiliano, cuando fue fusilado, se puso del lado, viéndolo de frente, del lado izquierdo se puso. Entonces, en esta última obra podemos ver que Maximiliano, más bien podemos ver cuál es el sombrero que está utilizando Maximiliano.
vemos de nuevo que es un sombrero de ala ancha. Por aquí también tenemos la última fotografía que está tomada Maximiliano, que es esa, justamente. Aquí vemos esta imagen, es un sombrero también de ala ancha, muy parecido al que vimos en la imagen anterior, obviamente con una casaca militar, pero con unos botines a la usanza mexicana, y pues ya es esta la última fotografía que se tiene registro de Maximiliano. Las posteriores son obviamente después del fusilamiento, pero vemos que sigue utilizando el sombrero, es decir, desde que empezó, lo comentábamos, el 4 de enero que entró oficialmente a México vestido de charro, hasta los últimos días de su vida siguió utilizando el traje mexicano. ¿En qué deriva todo esto? O sea, debemos de pensar más o menos a qué nos remite el hecho de que Maximiliano haya utilizado todos estos elementos, qué nos va a dejar actualmente, ¿no? Entonces, vemos que en la actualidad varios presidentes, varios gobernadores han utilizado el traje de charro en eventos oficiales. Se oficializa como un traje político. No es nada más un traje para utilizarlo por un charro, simplemente. Es un traje que se utiliza en el ámbito de lo político. Lo acabamos de ver en el Congreso de la Charrería Nacional, que el gobernador de Hidalgo estuvo montado. Y de charro perfectamente ataviado, todos sus atuendos. Expresidentes mexicanos han sido parte de la charrería y han utilizado este traje como un traje político. Pero ¿hay algún escrito donde tienen este poder de utilizar como políticos el traje, o es nuevamente esa identificación que quiso Maximiliano con el pueblo? Exactamente. No, como tal no dice, el traje de charro es el traje que debe usar político para tal ocasión, pero sí se considera que es el traje nacional. Exacto. El traje de charro está considerado como el traje nacional. Desde el imperio y hasta la fecha, en el reglamento de la charrería, es el traje nacional, el cual se debe portar como debe de ser, con dignamente, exactamente, con todos los elementos que debe traer un traje de charro, que para hablar del traje de charro podríamos aventarnos aquí otro programa, nada más, exactamente. Otro programa, pues lo hacemos. Pero sí está estipulado, digamos, escrito, pero políticamente se empieza a utilizar por la tradición histórica que se tiene atrás. Son políticos y llega, hablemos por ejemplo de la feria del Sábado de Gloria en Jerez. En Jerez, Zacatecas. Jerez, Zacatecas, si alguien nos ve de otro país, es un municipio del estado de Zacatecas, donde el Sábado de Gloria se hace un desfile y después se hace una gran borrachera, pero al principio es el desfile político. Y en el desfile político tienen que entrar todos los políticos de Zacatecas, o quien quiera verse políticamente, eso es muy importante, quien quiera verse políticamente en el estado de Zacatecas sabe que tiene que llegar al Sábado de Gloria de Jerez vestido de charro y a caballo, para que uno tenga una visibilidad. No se trata tanto de que la ley te diga te tienes que vestir de charro, sino de que políticamente y para construir una imagen política sabes que debes estar en ese lugar vestido de determinada manera. Y cada Sábado de Gloria vemos al gobernador de Zacatecas vestido de charro, aunque no sea charro, y montado a caballo. Fíjate que y junto con él prácticamente toda la clase política del estado vestidos también de charro. Entonces aquí nos damos una idea del legado que dejó este personaje. No era mexicano, conoció perfectamente al pueblo mexicano, amó al pueblo mexicano, se vestía como mexicano y dejó un legado en la vestimenta y en su iconografía importantísimo. Y creo que aquí cabe mencionar, por ejemplo, el hecho de los desfiles del 16 de septiembre, exacto, que es muy importante para nuestro pueblo mexicano, ¿no? Si pensamos en el siglo XIX y actualmente, de que fusilaron a Maximiliano,
cumplió este año 150 años. Y el desfile militar en México, a pesar de que la milicia haya avanzado y se tengan armas sofisticadas y cada vez más tecnológicas, vehículos, helicópteros, aviones, todo, quien cierra ese desfile, quien es un elemento icónico de ese desfile, son los charros. Así es. Y hasta la fecha el desfile militar está acompañado por la charrería como la última reserva del ejército. Exactamente. Entonces aquí vemos que la charrería, Maximiliano, y todo lo que se ha construido a partir de ella nos da identidad nacional. Así es. Es una forma de crear identidad. Y este personaje lo conocía muy bien. Sabía que la identidad mexicana estaba basada en la gente, en cómo se movía la gente, en qué hacía la gente, en dónde practicaba la gente, cómo se movía, cómo montaban. Por eso es que también empieza a montar como un mexicano. No, fíjate, de verdad que es un legado importantísimo, ¿no? Y bueno, de ahí muchos de las vestimentas que usamos nosotros los charros tienen ese toque. Hay sombreros con adornos de galón francés, ¿sí? Las mismas botonaduras que utilizamos, los mismos bordados, creo que mucho tienen esa influencia francesa, ¿no? Ahorita no traigo estas imágenes, pero si uno ve las imágenes de las personas que llegaron junto con el imperio francés en la invasión, los ve prácticamente vestidos de charros. Entonces, el traje mexicano, sí es mexicano, nos representa, pero está conformado de muchísimas culturas, no necesariamente la mexicana, sino europeas. Tiene una influencia los materiales, europea, todo eso. Tiene una influencia europea muy fuerte. Definitivamente. Por una parte, el hecho de traer cuero resistente para las labores del campo, pero es un traje que combina majestuosamente la elegancia. Así es. La elegancia heredada seguramente de Francia o seguramente de cualquier otro país, no podemos hablar de uno solo, pero es un traje muy elegante. Sí, bien dicen que vestirse de charro es vestirse de caballero y vestirse de charro es vestirse de México. Así es. Fíjate, qué bueno que nosotros como mexicanos podamos tener estas raíces que muchos pueblos muchos países no lo tienen, ¿verdad? Carecen de esta riqueza, porque de verdad es abundante, ¿no? Sí, una invitación a que conozcamos la historia mexicana, conozcamos la historia de los personajes que han configurado la historia mexicana. No sé, yo a veces tengo muchas discusiones porque me dicen que Maximiliano era un traidor y no sé qué. Yo creo que no traicionó a nadie, en realidad vino y creó todo un sistema para generar una identidad en México. Claro, claro. Y sobre todo, y lo más importante, es que amó a México. Así es. Amó su cultura, amó su gastronomía, porque también esto es México, ¿no? Todo el legado cultural, el artístico, el mismo poético. Sí. Tenemos excelentes poemas charros, pues uno de ellos Delfín Sánchez Juárez, que es precioso y que mucho nos da ese aspecto y esa identidad como tú nos los indicas, ¿no? Así es. Bueno, pues caray, se nos fue rapidísimo este programa con tanta información y creo que se queda mucho en el tintero. Y bueno, pues si nos los permites otro día podemos seguir, mucho gusto, porque de verdad es muy enriquecedor tener estas pláticas, ¿no? El saber un poquito más de nosotros y cómo vamos evolucionando, pero conservando nuestras raíces, nuestra esencia. Y qué bueno que nosotros somos parte de ese gran legado, ¿no? Que es la charrería. Y bueno, pues querido auditorio, nos encanta exponerles, platicarles, mandarles
toda esta información que día a día pues se va perdiendo porque no se transmite, y este es un medio en el cual vamos a seguir transmitiendo, mandando todos estos hechos que nos tienen conformados, y que nuevamente pues a través del caballo nos han permitido irles demostrando esto. Pues una vez más, Juan, mil gracias por tu presencia y por todo este bagaje tan importante que nos estás dejando, y pues les dejamos la invitación para que nos dejen sus comentarios a través de todos los medios que ustedes ya lo saben, el Twitter, Facebook, Instagram, todos los medios estamos abiertos, y recuerden que sus comentarios son los que nos permiten saber qué temas son los que vamos a seguir comentando con ustedes. Pues público, les agradezco mucho y muy buenas noches. Nos veremos la próxima semana en su programa. Claro, vamos a mandar saludos, sí. Pues le quiero mandar un saludo a todos mis amigos, a todo el público, y en particular a los que atendieron picándole ahí para poder ver la transmisión. Muchas gracias, qué bueno que nos vieron, y esperamos que sigan llegando los comentarios. Podemos incluso a partir de los comentarios hacer una próxima transmisión. Quiero mandarle un saludo porque una vez me entrevistaban también, y uno de mis mejores amigos, más bien mi amigo Luis Velasco, se enojó mucho conmigo porque no le mandé un saludo. Claro, por aquí se lo estoy mandando. A mi mamá, a mis hermanas, a mi papá, a toda mi familia. Y a toda la familia Charra. A toda la familia Charra, exactamente. Pues muchas gracias, y bueno, pues estamos ya concluyendo, y muchas gracias por estar con nosotros. Nos veremos en la próxima emisión, a la misma hora, en el mismo canal. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.